Emma, de 7 años, yacía inmóvil en la cama del hospital, atrapada en un coma a causa de una misteriosa fiebre que no cedía. Cuando sus dedos comenzaron a moverse, los médicos lo descartaron como espasmos musculares. Pero su madre notó un patrón. Usando un tablero especial, comenzaron a decodificar los mensajes de Emma desde el otro lado de la conciencia. Entonces, llegó su último mensaje, y todo el equipo médico se quedó paralizado. Lo que sucedió después dejó a los médicos cuestionándose todo lo que sabían sobre medicina. Comenzó como una tarde cualquiera en el hogar de los Thompson. Emma, de 7 años, jugaba con sus muñecas mientras su madre, Sarah, preparaba la cena. Ese mismo día, Emma había estado en la escuela, participando en el proyecto de jardín de mariposas de su clase, su actividad favorita. Nada parecía fuera de lo común hasta que Sarah notó las mejillas sonrojadas y la inusual tranquilidad de su hija. Cuando tocó la frente de Emma, su corazón dio un vuelco. La niña ardía en fiebre. El termómetro confirmó sus temores. La fiebre era muy alta y seguía subiendo. Sarah y su esposo David le dieron a Emma un medicamento para la fiebre infantil, con la esperanza de que la ayudara. Pero a medida que pasaban las horas, la situación dio un giro aterrador. La temperatura de Emma seguía subiendo, alcanzando niveles peligrosos. A medianoche, Emma deliraba, murmurando sobre mariposas y luces. Sus padres la llevaron rápidamente a urgencias, donde el personal médico entró en acción de inmediato. La sala de emergencias estaba llena esa noche, pero la condición de Emma era lo suficientemente grave como para justificar atención inmediata. A pesar de sus mejores esfuerzos, la condición de Emma se deterioró rápidamente. En las primeras horas de la mañana, sucedió lo impensable. Emma cayó en coma, dejando a sus padres conmocionados y al equipo médico luchando por comprender qué había causado una reacción tan severa. La unidad de pediatría del hospital local se convirtió en su nuevo hogar mientras esperaban ansiosamente cualquier señal de mejora. Los médicos realizaron prueba tras prueba, tratando de identificar el origen de la misteriosa fiebre que había abrumado el pequeño cuerpo de Emma. El Dr. Peterson, el neurólogo pediátrico asignado al caso de Emma, pasó horas revisando sus pruebas y consultando con colegas. La fiebre se mantuvo obstinada, resistiendo todos los tratamientos que probaron. Les explicó a Sarah y David que los comas inducidos por fiebre eran raros, pero no desconocidos. Lo que le preocupaba era la persistencia y el origen desconocido de la fiebre. Cada hora que pasaba traía nuevos tratamientos y nuevas decepciones, ya que la temperatura de Emma se negaba a bajar. Los 2 primeros días pasaron en un borrón de pruebas médicas, consultas y una espera interminable. Sarah se negó a separarse del lado de Emma, leyéndole las historias favoritas de su hija hora tras hora. Hablaba de las mariposas que tanto amaba Emma, describiendo sus colores y patrones, con la esperanza de que su voz de alguna manera la alcanzara a través de la oscuridad. David dividía su tiempo entre el hospital y su casa, trayendo ropa limpia y los peluches favoritos de Emma para rodearla. El personal del hospital le tomó cariño a los dedicados padres. Las enfermeras a menudo pasaban durante sus descansos, compartiendo historias de otros niños que se habían recuperado de situaciones similares. Traían pequeños obsequios, un dibujo de una mariposa aquí, una pinza de pelo colorida allá, cualquier cosa para que la habitación de Emma se sintiera menos clínica y más como el espacio alegre que una niña de 7 años merecía. Al tercer día, algo cambió. Una enfermera notó ligeros movimientos en los dedos de Emma. Al principio, el personal se mostró cauteloso, explicando a los esperanzados padres que las respuestas musculares involuntarias eran comunes en pacientes en coma. Pero Sarah vio algo diferente. Notó que estos movimientos no eran aleatorios. Parecían responder a ciertos temas de sus historias. Los movimientos se hicieron más frecuentes cuando Sarah hablaba de las cosas favoritas de Emma, especialmente las mariposas. Era sutil al principio,
Un ligero tic aquí, un suave aleteo allá. Pero estaba surgiendo un patrón innegable. El instinto maternal de Sarah le decía que Emma estaba tratando de comunicarse. Comenzó a llevar un diario detallado de cuándo ocurrían los movimientos y de qué había estado hablando en ese momento. El Dr. Peterson observó cuidadosamente los movimientos, documentando cada instancia. Al cuarto día, después de consultar con sus colegas, decidió traer al Dr. Martínez, especialista en comunicación con pacientes en coma. La llegada del nuevo médico trajo un rayo de esperanza a la situación. El Dr. Martínez había trabajado con casos similares en diferentes hospitales del país, desarrollando métodos innovadores para comprender e interpretar las respuestas sutiles de los pacientes. El Dr. Martínez presentó un tablero de comunicación especial diseñado para interpretar los movimientos de los dedos. Era una posibilidad remota, pero en ese momento estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. El equipo médico observó con asombro cómo los dedos de Emma comenzaban a moverse en patrones distintos. Incluso los miembros del personal más escépticos se sintieron atraídos por la habitación de Emma, observando los extraordinarios intentos de comunicación. El primer mensaje que decodificaron fue simple: mariposa. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Luego vinieron flor y luz. Estas palabras podrían haber parecido aleatorias para otros, pero para Sarah eran regalos preciosos de su hija, prueba de que Emma todavía estaba allí, todavía luchando. El personal médico comenzó a documentar cada movimiento, cada posible mensaje, creando un registro detallado de los intentos de comunicación de Emma. El equipo médico se mantuvo cautelosamente optimista. Explicaron que estas podrían ser manifestaciones del cerebro de Emma procesando recuerdos sensoriales o reacciones a las historias de su madre. Pero luego los mensajes se volvieron más complejos, más específicos. La frecuencia y claridad de los mensajes aumentaron, particularmente durante las horas tranquilas de la noche, cuando la sala del hospital estaba en silencio. Para el quinto día, Emma comenzó a describir hermosos jardines llenos de mariposas de todos los colores. Ella comunicó sentirse segura y cálida, protegida de la fiebre que aún ardía en su cuerpo. Lo más intrigante es que mencionó que alguien la cuidaba, aunque no pudo, o no quiso, nombrar esta presencia. Los mensajes a menudo llegaban en ráfagas, seguidos de periodos de silencio que dejaban a todos esperando ansiosamente la próxima comunicación. A lo largo del sexto día, los mensajes de Emma continuaron. Alternaban entre descripciones de escenas pacíficas y lo que parecían ser conversaciones con un compañero invisible. Los médicos explicaron que los pacientes en coma a veces experimentan actividades neuronales complejas que podrían crear escenarios vívidos en sus mentes. Otros pacientes en estados similares habían informado haber experimentado escenarios de ensueño, pero ninguno se había comunicado con tanta coherencia y detalle. El equipo médico documentó cada mensaje, tratando de entender el patrón. Citaron otros casos en los que los pacientes informaron estados de ensueño durante su coma, pero el caso de Emma fue diferente. Sus mensajes eran más coherentes, más decididos que las típicas actividades neuronales inducidas por el coma. Los especialistas de otros hospitales comenzaron a mostrar interés en el caso, solicitando actualizaciones y ofreciendo sus puntos de vista. Sarah y David se encontraron en una montaña rusa emocional. Cada mensaje traía esperanza, pero la fiebre de Emma seguía siendo peligrosamente alta. El equipo médico intentó todos los tratamientos que se les ocurrieron, pero nada pareció funcionar. Era como si el cuerpo de Emma estuviera esperando algo. Consultaron con especialistas en enfermedades infecciosas, neurólogos e incluso profesionales de la medicina alternativa, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a su hija. El personal de apoyo del hospital se unió a la familia. Los trabajadores de la cafetería guardaban los sabores de gelatina favoritos de Emma para cuando se despertara. El conserje trajo una pequeña campanilla de viento con forma de mariposa para colgarla junto a su ventana.
Incluso otros padres en la sala de pediatría se detuvieron para ofrecer su apoyo y compartir sus propias historias de esperanza y recuperación. Luego llegó esa mañana extraordinaria del séptimo día. Los dedos de Emma se movieron con inusual claridad y propósito. Todo el equipo médico se reunió alrededor mientras decodificaban el que sería su último mensaje. Y cuando se acercaron a la pantalla de lectura, todos se quedaron impactados. El ángel dice que la fiebre se va. Es hora de despertar. La habitación se quedó en silencio mientras procesaban las implicaciones de esta comunicación clara y decisiva. El doctor Peterson le tomó la temperatura a Emma por 100ª vez ese día y descubrió que había bajado ligeramente. En cuestión de horas, la fiebre que se había resistido a todos los tratamientos comenzó a ceder. El personal médico observó con asombro cómo los signos vitales de Emma mejoraban constantemente. Documentaron cada cambio, cada mejora, creando un registro minuto a minuto de lo que se convertiría en una recuperación notable. Más tarde esa noche, los ojos de Emma se abrieron por primera vez en una semana. La habitación estalló en lágrimas de alegría cuando ella miró a su alrededor, confundida pero alerta. Cuando tuvo fuerzas para hablar, contó una historia que dejó a todos cuestionando su comprensión de la medicina y la conciencia. Su voz era débil, pero su mente estaba clara mientras compartía su extraordinaria experiencia. Emma habló de un hermoso ángel guardián que se había quedado con ella durante su coma. Esta presencia le había mostrado lugares maravillosos mientras su cuerpo luchaba por sanar. Describió jardines más hermosos que ninguno en la tierra, llenos de mariposas que brillaban como joyas. El ángel, dijo, la había protegido y le había dicho exactamente cuándo estaría lista para regresar. Sus descripciones coincidían perfectamente con los mensajes que había estado enviando a través de los movimientos de sus dedos. El doctor Peterson señaló que el cerebro podía crear escenarios reconfortantes durante el trauma, especialmente en los niños. Sin embargo, tuvo problemas para explicar el momento preciso del mensaje final de Emma y su recuperación. El caso fue documentado en detalle, convirtiéndose en un tema de discusión entre los profesionales médicos. El Departamento de Investigación del hospital inició un estudio de casos similares, con la esperanza de comprender mejor la conexión entre la conciencia y la curación. Hoy, Emma está completamente recuperada y prosperando. Pasa horas dibujando mariposas y jardines mágicos, y dice que le recuerdan al tiempo que pasó con el ángel guardián. Su obra de arte cuelga en la unidad de pediatría donde pasó esa semana crítica, brindando esperanza a otras familias que enfrentan batallas similares. A menudo visita el hospital, comparte su historia con otros niños y sus familias, y ofrece esperanza en sus horas más oscuras. Si la experiencia de Emma fue producto de su joven mente creando un espacio seguro durante el trauma, o algo más misterioso, sigue siendo una pregunta que continúa intrigando tanto a los profesionales médicos como a quienes escuchan su historia. Su caso se ha convertido en parte del programa de enseñanza del hospital, desafiando a los nuevos médicos a considerar la compleja relación entre la mente, el cuerpo y la curación. ¿Tú qué piensas? ¿Fue el ángel guardián de Emma una creación de su mente en proceso de curación o algo más?